Me llamo Marisol, tengo 34 años y no tengo esposo. O, mejor dicho, lo tenía, pero se fue de tal manera que no dejó ni un suspiro. Me quedé sola en estas calles estrechas de un barrio que a primera vista siempre parece el mismo, casas modestas amontonadas, techos de teja desgastados por el sol, puertas de madera astillada y pequeños patios donde las vidas se entrelazan sin querer. Pero detrás de cada puerta hay un laberinto distinto. El mío es uno que huele a lejía. Nuestra casa es un legado de mi abuela. 2 habitaciones, el techo gotea con cada lluvia y las paredes respiran humedad. Las manchas de agua en el techo forman mapas extraños que solo yo puedo leer. Comparto una de las habitaciones con mi hijo, Diego, que tiene apenas 10 años. La partida de su padre fue un golpe mudo para él, no pudo gritar su rabia ni preguntar el por qué. Lo enterró dentro de sí. Y yo también lo enterré. Lo sepulté en el olor a jabón de ropa, en el guiso de cada día, en el fregado de las escaleras del vecindario, en el murmullo de los chismes en la puerta de mi casa. Mi día comienza antes del amanecer. La vieja cafetera de la estufa empieza a burbujear apenas el sol pinta de naranja el horizonte. Caliento un poco de leche para Diego y le unto margarina al pan que he conseguido a crédito en la panadería de Doña Lupe. Yo no como, con que él coma, me basta. Luego se lava la cara y las manos con agua fría, se enfunda su chamarra remendada y emprende el camino a la escuela. Cuando la puerta se cierra tras él, me quedo yo, solo yo, con la mopa y el detergente. Trabajo limpiando. Mi empleadora es la señora Elena, una mujer que vive en el segundo piso de un edificio de 3 plantas recién construido, justo en la calle de arriba de mi barrio. No hay uniforme de delantal blanco ni nada de eso. Al entrar, me quito los zapatos con una reverencia casi imperceptible. Mis manos se hunden en el detergente, y mi lengua, que en casa es un río, se vuelve un manantial seco. Para mí, la señora Elena representa lo que está por encima de este vecindario. Sus cortinas son de encaje, sus platos de porcelana fina y cada habitación huele a un jabón exquisito. Es solo cuando yo entro que mi viejo olor a lejía se impregna por doquier. La señora Elena tiene esa mirada que te juzga desde la punta de la nariz. Mientras yo deslizo la mopa, ella ya está a mis pies, revisando si hay una mota de polvo. Observa si he limpiado bien los cristales, y en sus ojos no hay una pizca de compasión. Si me paga de menos, no puedo decir nada. Necesito ese dinero. Voy a su casa 3 días a la semana. No es suficiente, por supuesto. Así que voy a otras casas también. A veces, al atardecer, regreso a casa con bolsas que parecen desechos del supermercado, productos con descuento, lo que queda. Ese día fue igual. Diego ya había vuelto de la escuela. Sus zapatillas estaban tiradas junto a la puerta. No había olor a comida en casa. ¿Quién iba a cocinar antes de que yo llegara? Así que me senté y corté pan seco otra vez, y le puse un poco de salsa de tomate para darle algo de sabor. ¿Quedamos satisfechos? Sí, sí lo hicimos. O quizás no del todo. Al caer la noche, los ruidos de la calle impiden conciliar el sueño en el barrio. Algunos discuten, otros gritan, algunos ríen. Pero yo llevo un silencio constante dentro de mí. Me siento junto a la ventana y escucho la respiración de Diego. Suspira en sueños. A veces, quizás sin entender la partida de su padre o mi propia angustia, lo siente. Los niños sienten. Eso lo sé. Fue esa noche cuando el señor Ricardo, el esposo de la señora Elena, me llamó. Normalmente, él no me llamaba. Es su esposa quien me pregunta, ¿cuándo terminarás? ¿Por qué llegas tarde? Pero él llamó. Marisol, ¿podrías venir mañana por la mañana, temprano? Necesito que limpies la casa de arriba abajo. Tendremos visitas, dijo. Te pagaré el doble. Al escuchar el doble, el nudo en mi garganta se desató.
Hago lo que sea, me dije. No tenía otra opción. A la mañana siguiente, salí de casa antes del amanecer. Dejé a Diego con la vecina, doña Carmen. Ella lo cuidará, me dije. No te preocupes. Nadie cuida a nadie gratis, pero así es el vecindario. Un día yo la cuido a ella, y otro día ella a mí. La señora Elena no estaba en casa. El señor Ricardo abrió la puerta. Sus ojos volvieron a pasearse sobre mí. Antes también me miraba, pero yo lo ignoraba. O si lo veía, desviaba la mirada. Ese día, mientras limpiaba la casa, sentí que se acercaba por mi espalda. El olor penetrante de la lejía ahogó mi aliento. Sentí sus manos en mi cintura. Mi voz no salió. No pude. A un lado, la escoba, al otro, la puerta cerrada del balcón. Si gritara, ¿quién me oiría? Si saliera, el trabajo terminaría, el dinero terminaría, el pan terminaría. Así fue como empezó. Esa mañana, la voz de una mujer se anudó en su garganta. Una mujer no volvió a sonreír como antes. Una mujer se acostumbró al olor a lejía en la puerta. Pero a ese olor de sus manos, jamás se acostumbró. El señor Ricardo, ese día, dejó una marca donde tocó. No en mi cuerpo, sino en mi mente, en mi lengua, en mi voz. Cuando terminé de limpiar, me puso el doble de dinero en el bolsillo. Su dedo rozó el borde del billete. Mientras me entregaba el dinero, mis ojos estaban fijos en la puerta. Como si alguien pudiera entrar y verlo. Ojalá alguien hubiera entrado y lo hubiera visto, pero no había nadie. Nadie ve en estas casas. Nadie se mete en los asuntos de nadie. Lo sabes. Especialmente si eres pobre, especialmente si eres mujer, te tragas tu dolor. Volví a casa. Diego me esperaba en la puerta. Mamá, ¿compraste leche?, me preguntó. Le mostré la bolsa de plástico que llevaba. Dentro había un paquete de leche, medio kilo de pasta y las galletas más baratas. Sí, compré, le dije. Me miró a los ojos. Quizás buscó algo más en mi mirada. No lo encontró. Que no lo encuentre, me dije a mí misma. En esta casa puede haber suciedad, miseria, pobreza, pero que no huela a deshonra. Mientras me acostaba esa noche, la voz del señor Ricardo resonó en mi cabeza: no le digas nada a nadie, Marisol. No tienes marido ni trabajo. Yo te doy el dinero para el pan. Cada palabra se me clavó en la garganta como un anzuelo. Si hablara, ¿quién me creería? ¿Iba a contárselo a su esposa? La señora Elena ni siquiera me saluda en la puerta. Si se lo contara, diría: tú lo quisiste. ¿Qué hacías sola en la casa? Nadie diría que fui a limpiar el piso al amanecer. Cada quien oye lo que quiere oír. Los días siguientes guardé silencio. Y volví. Pensé que no entraría en esa casa, pero lo hice. Tuve que hacerlo. Porque el dinero de otro lado no alcanzaba. Cada vez me decía: esta vez no pasará, pero pasó. El balcón cerrado, las habitaciones desiertas. La señora Elena a veces estaba en casa. Entonces el señor Ricardo no se movía del sofá. Yo arrastraba mi mopa y no levantaba la vista del suelo. Si ella no estaba, él venía por detrás, cerraba la puerta de la habitación y hacía lo suyo. Nunca vio mis lágrimas, ni escuchó mi tembloroso y apenas audible: no lo hagas. En el barrio abundan los chismes, pero nadie sabe la verdad. Nadie lo supo. Las vecinas, sentadas en la puerta, pelan semillas y hablan de quién se fugó con quién. Nadie ve lo que pasa dentro de mí. Una noche, mientras Diego hacía sus deberes escolares, mis ojos se desviaron hacia la televisión. En una noticia, una mujer contaba su historia. Grave,
presenté pruebas, y me liberé, decía. Al principio sentí miedo. Luego pensé, ¿podría yo también tener una voz? ¿Podría haber una prueba sin que nadie lo supiera? A la semana siguiente, el señor Ricardo volvió a llamar. Ven mañana por la mañana, dijo. La burla en su voz, el miedo se me atragantó en el estómago. Pero esa noche, al mirar el rostro de mi hijo, me invadió otro miedo. ¿Qué pasaría si la leche no llegaba a esta puerta? Pero si esto continuaba, ¿hasta cuándo me lo tragaría? Tenía un viejo teléfono. La pantalla estaba rota, no tenía internet, pero la grabadora funcionaba bien. Lo puse debajo de la almohada. Por la mañana, al salir, lo escondí en mi bolsillo. Ese día, al abrir la puerta, mi corazón latía como un tambor. En mi mano, la escoba, en mi bolsillo, el miedo. Cuando él entró en la habitación, cerró la puerta con llave. Yo no levanté la vista del suelo. El teléfono vibró en mi bolsillo. Empecé a grabar. Oraciones brotaban de mi interior. Dios mío, que esta voz me abra un camino algún día. No recuerdo cuánto duró. Solo sé que mi voz temblaba al salir de la habitación. Al bajar las escaleras, mis pies parecían pisar el vacío. No llevaba una bolsa en la mano, no llevaba dinero. Solo llevaba una grabación en mi bolsillo. Por primera vez, una grabación que aflojó un poco el nudo en mi garganta. Ese día, por primera vez, al salir del edificio, levanté la cabeza y miré al cielo. Un cielo brumoso, sucio, gris. Pero en ese momento, me pareció un camino abierto. Esa grabación, esa voz, esos susurros repugnantes, los ruidos que resonaban en la habitación, cuanto más callaba, más sucios sonaban los sonidos. Al llegar a casa, escondí el teléfono debajo de la almohada. Que Diego no lo vea, que no lo toque. Esa noche no pegué ojo. Me quedé mirando las manchas de humedad del techo hasta el amanecer. 1000 voces daban vueltas en mi cabeza. ¿Qué pasará si lo escucho? ¿Qué pasará si voy a la policía? ¿Quién me creerá? ¿Y si también te avergüenzan? ¿Y si toman la grabación y la pierden? ¿Y si ese hombre me hace algo? Por la mañana, dejé a Diego en la escuela. Regresé a casa. Doña Carmen había dejado la puerta entreabierta. Había preparado té. Ven, charlamos un rato, dijo. Con el vapor de ese té, por primera vez quise contar la carga que llevaba dentro, pero las palabras se ahogaron en mi lengua. Solo pude decir, no todos son iguales, Carmen. Doña Carmen no lo entendió. O no quiso entender. En este barrio, nadie se toca del todo. Cada uno está inmerso en sus propios problemas. Ese día, fui hasta la entrada del ayuntamiento. No me atreví a ir a la policía. Volví de la puerta. Los hombres que esperaban allí, las mujeres sentadas. Nadie me miró, pero sentía como si todos me miraran. Mis manos temblaban. Me di la vuelta y caminé de regreso. Había un mercado en la calle. Compré 1 kilo de patatas. Incluso con esa bolsa de patatas en la mano, sentí el peso del teléfono en mi bolsillo. Al día siguiente, el señor Ricardo volvió a llamar. Su voz era más autoritaria, más relajada. Ahora sabía que yo callaba, que tenía miedo. Ven mañana también, no te tomará más de 2 horas, dijo. Esa noche tomé una decisión. Esto no terminaría así. Una vez callé. Cada vez quería más. Ahora, o mi silencio me desgarraría la garganta, o alzaría mi voz. No había otra opción. Volví a dejar a Diego con doña Carmen. Cuando le dije, cuídalo hasta la noche, no dijo nada. Llegué a la puerta, mi aliento no me alcanzaba. Mi mano se congeló en el picaporte. En ese momento,
recordé el teléfono. No le tengo miedo a los de dentro, me dije. Si tengo miedo, volveré al mismo pozo. Mi prueba, o me quemaría a mí o a ese hombre. El señor Ricardo abrió la puerta. En sus ojos, de nuevo, esa mirada de desprecio. Entré. Esta vez estaba seguro de sí mismo. Tan seguro que ni siquiera cerró la puerta con llave. Se fue a la habitación. Corrió la cortina. Ven, mira, limpia esta ventana, dijo. Mi cuerpo estaba helado. Empecé a limpiar. Lo vi acercarse detrás de mí por el reflejo del espejo. No emití sonido alguno. Saqué el teléfono de mi bolsillo y lo deslicé debajo del sofá. Volví a pulsar grabar. Cuando todo terminó, me extendió el dinero por detrás. En ese momento, me di la vuelta y le miré a la cara. Por primera vez, lo miré directamente. Él no me miró a los ojos, sino a mi bolsillo. Como si la grabación que llevaba en el bolsillo no existiera. Como si yo fuera solo una mopa. No tomé el dinero. Tomé mi bolso y salí. Al volver al barrio, mis pies pisaban el suelo con más firmeza. Todavía sentía un miedo tembloroso dentro de mí, pero por primera vez, tendría una voz. Llegué a casa. Cerré la puerta con llave. Saqué el teléfono. Me puse los auriculares. Escuché la grabación de principio a fin. Me revolvió el estómago, pero esa repugnancia me dio fuerza. Esta vez, no había miedo, sino ira. A la mañana siguiente, llevé a Diego a la escuela. Me volví hacia doña Carmen y le dije, que Dios te lo pague. Hoy puede que tarde un poco. Ella tampoco lo entendió, pero asintió con un de nada. Caminé hasta la estación de policía al final de la calle. Mis ojos me ardían. Al policía que esperaba en la puerta le dije, tengo una denuncia. Mi mano en el teléfono de mi bolsillo, mi interior, por primera vez en 10 años, se sintió un poco más ligero. Al entrar por la puerta de hierro de la estación, mis rodillas temblaban, pero ya no había vuelta atrás. Sabía que si salía por esa puerta, nadie volvería a escuchar mi voz. Dentro, en la mesa, había un joven policía. Su mirada no se me escapó. Me acerqué a él. Sujeté con fuerza el teléfono en mi bolsillo. Tengo una denuncia, dije. Al oír mi voz, me miró. Con la mano temblorosa, saqué el teléfono. Grabé. Me obligó, no pude terminar la frase. En ese momento, mi voz se atascó de nuevo en mi garganta. El policía me miró a los ojos. Me acercó una silla. Por primera vez, alguien me dijo, siéntate. Me senté. Mis manos estaban heladas. Pulsé el botón de grabación. Cuando lo reproduje, mis oídos me ardían. Esos susurros repugnantes, esas respiraciones ahogadas, mi voz apenas audible, en ese momento, mis ojos se llenaron de lágrimas, pero estoy acostumbrada a tragármelas. El policía frunció el ceño y dijo, no te preocupes, no estás sola. Nadie me había dicho una frase así antes. No estás sola. Esa palabra me dio fuerza. Di mi declaración durante horas. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo me callé? Lo conté todo. Me revolvió el estómago. No me avergoncé. No era yo quien debía avergonzarse. Por primera vez, sería otro quien se avergonzaría. Por la noche, al volver a casa, un coche de policía me dejó. Volver al barrio en un coche de policía. Doña Carmen estaba en la puerta, entreabierta. Sus ojos preguntaban, ¿qué pasó? Me dije a mí misma, ahora todos lo sabrán. Diego me esperaba en la puerta por mis zapatillas. Le miré a la cara. Sin saber nada,
Me abrazó. Me abrazó fuerte. Al día siguiente, los chismes comenzaron en el barrio. Algunos decían, Marisol se deshonró. Otros decían, bravo por ella. Otros me miraban en silencio por detrás. En el rostro de todos los que pasaban por mi puerta había curiosidad. Solo doña Carmen se mantuvo firme a mi lado. Hiciste lo correcto, dijo. Esa noche, al apoyar la cabeza en la almohada, no escuché el goteo del techo, sino por primera vez, mi propia respiración. El techo seguía húmedo. Las paredes seguían frías, pero por primera vez, mi interior sentía un poco de calor. El señor Ricardo fue arrestado. Fuimos a juicio. Cuando se paró frente a mí, de nuevo no me miró a los ojos. Su abogado habló. Él permaneció en silencio. Mi voz fue grabada, se convirtió en prueba. Esa frase que se me anudaba en la garganta resonó en el tribunal. Los lugares que había limpiado con la mopa durante años, ahora parecían extenderse bajo mis pies. Después del juicio, el barrio no cambió. Seguía siendo un barrio modesto. Los techos oxidados, las paredes húmedas. Pero para mí, algo cambió. Ese viejo olor a lejía quizás todavía se impregna en mis manos. Pero ahora también tengo una voz, y he dejado mi huella. Quizás después de esto, otras mujeres tampoco se traguen sus silencios. Quizás abrí una puerta. Eso es todo. Diego todavía pide leche por las mañanas. Yo todavía limpio 3 puertas y 5 escaleras, pero tengo una voz grabada detrás de la puerta. Ahora el barrio, que lo ignore o que hable. Yo ya cerré mi propia puerta desde dentro. No tengo miedo. No lo tendré. El sol de la mañana se filtraba tímidamente por las rendijas de la persiana, pero en mi pecho, la oscuridad de la noche anterior aún persistía. Esa grabación, ese susurro inmundo, se había incrustado en mi mente, un parásito que devoraba mi paz. Diego se despertó con su habitual energía infantil, ajeno al torbellino que se desataba dentro de mí. Sus ojos brillantes, llenos de esa inocencia que yo anhelaba, me miraban pidiendo su leche y su pan. Lo observé mientras devoraba su desayuno, con su chamarra remendada ya puesta, listo para enfrentar el mundo exterior. Yo, en cambio, sentía que el mundo me tragaba. Lo acompañé hasta la esquina de la calle, donde el bullicio de los niños y el ir y venir de los vecinos creaban una falsa sensación de normalidad. Me despedí de él con un beso en la frente, un gesto que se sintió como una despedida definitiva. Sé un buen chico, mi amor, le susurré, sintiendo la garganta apretada. Cuando su pequeña figura se perdió entre la multitud, un escalofrío me recorrió la espalda. Volví a casa, al silencio, a las paredes que parecían respirar el miedo. Doña Carmen, mi vecina, tenía la puerta entreabierta. El aroma a café recién hecho me envolvió, un consuelo efímero. Marisol, ¿quieres un café? Hoy te veo más pálida de lo normal, me dijo, su voz suave como una caricia. Me senté en su pequeña cocina, con las manos temblorosas. El calor de la taza de café no lograba calentar el hielo que se había formado en mi corazón. Las palabras se agolpaban en mi garganta, luchando por salir, pero algo me detenía. La vergüenza, el miedo, la incertidumbre. Doña Carmen me miró con preocupación. Sabía que algo no andaba bien, pero también sabía que en este barrio, cada uno lleva su cruz en silencio. Gracias, Carmen, logré decir, sintiendo que mis palabras se disolvían en el aire. No era el momento. Los días siguientes fueron una agonía. Cada llamada del señor Ricardo era una puñalada. Su voz, ahora más segura, más posesiva, se burlaba de mi silencio. Mañana ven temprano, Marisol. Te necesito, decía, y cada palabra era una soga que se apretaba alrededor de mi cuello. La grabación en mi bolsillo se había convertido en mi única compañera, una carga pesada que me recordaba la vileza del mundo y la fragilidad de mi existencia.
Una tarde, mientras fregaba el suelo de la cocina del señor Ricardo, mis ojos se posaron en su colección de pipas de fumar. Cada una era una obra de arte, pulidas y brillantes, con un aroma a tabaco dulce que inundaba el ambiente. Era un pequeño fetiche para él, un placer culpable que mostraba un lado de su personalidad que intentaba ocultar. En ese momento, una idea macabra se gestó en mi mente. Algo que no dejaría su cuerpo ileso, sino su mente, su prestigio. Al día siguiente, cuando el señor Ricardo volvió a llamarme con su voz arrogante, sentí una punzada de ira, pero también una extraña determinación. Marisol, mañana a primera hora. No tardes, ordenó. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Repasé una y otra vez mi plan, visualizando cada detalle. No podía permitirme errores. El futuro de Diego y mi propia dignidad dependían de ello. A la mañana siguiente, me despedí de Diego con un abrazo más largo de lo habitual. Hoy me quedo un rato más con doña Carmen, le dije. Ella me miró con curiosidad, pero no preguntó. Sabía que algo estaba cocinándose en mi interior. Al llegar a la casa del señor Ricardo, mis manos sudaban frías. Él abrió la puerta con una sonrisa lasciva, su mirada recorriendo mi cuerpo con una insolencia que me revolvió el estómago. Llevaba mi vestido de flores, el que me regaló mi abuela, con un escote discreto pero que insinuaba la curva de mi cuello, y unos tacones bajos que me hacían sentir un poco más alta, un poco más segura. Había elegido cada prenda con una intención velada, una capa de engaño para mi depredador. Entré en la casa, el olor a su perfume barato invadiéndome. Él se dirigió a su despacho, el lugar donde guardaba sus preciadas pipas. Marisol, limpia el escritorio, y luego ven a la sala, dijo, su voz ronca. Mi corazón latía desbocado. Mientras limpiaba el polvo de los muebles, mis ojos se detuvieron en una pequeña botella de licor que había sobre el escritorio, junto a un cenicero lleno de colillas. Una idea. Cuando terminé en el despacho, me dirigí a la sala. El señor Ricardo estaba sentado en su sillón, con una pipa en la mano, sus ojos fijos en mí. Acércate, Marisol, dijo, su voz teñida de impaciencia. Me acerqué a él, mis manos temblaban, pero mi rostro permanecía impasible. El miedo era un veneno que me paralizaba, pero la rabia era el antídoto. Mientras él se distraía con su pipa, saqué el teléfono de mi bolsillo y lo puse en modo de grabación, escondiéndolo cuidadosamente entre los cojines del sofá. Luego, mi cuerpo, acostumbrado a los movimientos serviles de la limpieza, se transformó. Me incliné para limpiar el cristal de la mesa de centro, mis movimientos deliberadamente lentos y sugerentes, exponiendo sutilmente la curva de mi espalda, la delicadeza de mi nuca. Sentí su mirada clavada en mí, su respiración agitada. Podía oler su deseo, una mezcla nauseabunda de tabaco y colonia barata. Me enderecé lentamente, mis ojos encontrándose con los suyos por un instante. Una punzada de asco me recorrió, pero la disfracé con una sonrisa forzada. El cristal está un poco sucio, señor Ricardo, le dije, mi voz apenas un susurro. Él asintió, su mirada fija en mi escote. En ese momento, lo sentí. Sus manos se posaron en mi cintura, una caricia repugnante que me hizo temblar. Mi corazón se desbocó. Cerré los ojos por un instante, sintiendo el aliento caliente en mi nuca. Marisol, eres muy bonita, susurró, su voz cargada de lubricidad. Mis manos se apretaron contra el paño de limpieza, mis uñas se clavaban en la tela. Era el momento. Con un movimiento rápido y disimulado, abrí la botella de licor que había visto antes y la rocié sobre la alfombra, justo a sus pies. Luego, con la misma rapidez, dejé caer accidentalmente una de sus preciadas pipas sobre la mancha, rompiéndola en 1000 pedazos. Un grito de rabia escapó de sus labios. «Mi pipa». «Mi pipa», exclamó, su rostro contorsionado por la ira. La sorpresa le hizo soltar mi cintura. Aproveché la distracción para alejarme de él,
mi corazón martilleando en mi pecho. Sus ojos, antes llenos de deseo, ahora ardían con furia. «Eres una inútil». «Estúpida», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. En ese momento, mi mano ya estaba sobre el teléfono, deteniendo la grabación. «Lo siento, señor Ricardo». «No fue mi intención», exclamé, mi voz teñida de una falsa desesperación. Él me miró con desprecio, su ira cegándolo. «Largo. Largo de mi casa. No quiero volver a verte». Salí de la casa con el corazón en la garganta, pero una extraña sensación de triunfo se apoderaba de mí. La grabación estaba hecha, y esta vez, había una prueba de su temperamento, de su furia descontrolada. No había dinero en mi bolsillo, pero la grabación era más valiosa que todo el oro del mundo. Al llegar a casa, abracé a Diego con una fuerza que lo sorprendió. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó, sus pequeños ojos llenos de preocupación. «Sí, mi amor», le dije, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, mis palabras eran sinceras. «Ahora sí, estoy bien». La noche que siguió a mi audaz movimiento en casa del señor Ricardo fue un torbellino de emociones. La ira que había sentido al enfrentarlo se mezcló con un miedo helado. Había obtenido la prueba, sí, pero, ¿a qué costo? La grabación, guardada con celo en mi viejo teléfono, era ahora un arma de doble filo. Podía liberarme, o podía destruirme por completo. Las manchas de humedad en el techo de nuestra humilde casa parecían multiplicarse con la luz de la luna, cada una un reflejo de mis propias inquietudes. No pude dormir. Mi mente era un campo de batalla. Me preguntaba una y otra vez qué pasaría ahora. ¿El señor Ricardo me denunciaría por la pipa rota? ¿Intentaría vengarse de alguna otra forma? ¿Y si la policía no me creía? ¿Y si la grabación no era suficiente? La soledad en la que vivía desde que mi esposo se fue se hizo más palpable que nunca. En este barrio, las mujeres aprenden a callar, a tragar su dolor. ¿Sería yo la excepción? A la mañana siguiente, llevé a Diego a la escuela como de costumbre. Sus pequeños ojos, llenos de la inocencia que yo anhelaba proteger, me dieron la fuerza que necesitaba. Me despedí de él con un abrazo apretado, un gesto que sentí como una promesa, no me rendiría. Al volver a casa, doña Carmen me esperaba en la puerta. Su mirada de preocupación era un reflejo de mis propios temores. «Marisol, te ves agotada», me dijo, su voz suave y compasiva. Me invitó a pasar a su pequeña cocina, donde el aroma a café y a pan recién horneado me brindó un consuelo fugaz. Por primera vez, sentí el impulso irrefrenable de desahogarme. Las palabras, que habían estado atrapadas en mi garganta durante tanto tiempo, pugnaban por salir. Le conté a doña Carmen, con la voz entrecortada, todo lo que había pasado. Desde la partida de mi esposo hasta el acoso del señor Ricardo, cada detalle, cada humillación. Sus ojos se llenaron de lágrimas al escuchar mi relato. Me tomó de la mano, un gesto simple pero lleno de empatía. «Marisol, lo siento tanto», susurró. «No estás sola». Esa frase, pronunciada por ella, una mujer que siempre había parecido tan fuerte e impenetrable, me dio una inyección de coraje. Doña Carmen no me juzgó. No me preguntó por qué no había hablado antes, ni por qué había seguido yendo a esa casa. Simplemente me escuchó, su presencia reconfortante. Me ofreció un plato de lentejas, el aroma casero inundando la cocina. Mientras comíamos, hablamos de lo que podía hacer. Ella me instó a ir a la policía, a no callar más. «Esa grabación es tu voz, Marisol», me dijo. «Es tu libertad». Ese día, sentí un peso menos en mi alma. El apoyo de doña Carmen fue un bálsamo para mis heridas. Aún así, la duda y el miedo seguían presentes. Caminé hasta la estación de policía, la misma a la que había ido días antes, solo para volverme atrás. Cada paso era una batalla.
Mi mente me decía que me rindiera, que volviera a la seguridad del silencio, pero mi corazón, alimentado por la rabia y el apoyo de mi amiga, me impulsaba a seguir adelante. Al llegar, mis manos temblaban mientras me aferraba a mi viejo teléfono. La grabación era mi única arma, mi única esperanza. El joven policía que me había atendido la vez anterior estaba en el mostrador. Sus ojos se fijaron en mí, y vi una chispa de reconocimiento en ellos. Buenas tardes, le dije, mi voz apenas un susurro. Vengo a hacer una denuncia. El proceso fue largo y agotador. Reviví cada momento, cada palabra, cada toque indeseado. Conté todo lo que había sucedido, sin omitir detalles, ni siquiera el incidente con la pipa. El policía escuchaba atentamente, tomando notas. Mi voz se quebraba por momentos, pero me obligué a seguir. Tengo una grabación, le dije, sacando el teléfono de mi bolsillo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Él me miró con seriedad. Reproduzca la grabación, por favor. Al escuchar la voz del señor Ricardo, susurrando obscenidades, mi estómago se revolvió. Mi propia voz, apenas audible, pidiendo que se detuviera, me hizo sentir un escalofrío. El policía escuchó en silencio, su rostro impasible. Cuando la grabación terminó, me miró a los ojos. Señora Marisol, dijo, su voz tranquila y firme, no está sola. Gracias por su valentía. Esas palabras, repetidas por él, un desconocido, tuvieron un impacto aún mayor que las de doña Carmen. No estás sola. Me aferré a ellas como a un salvavidas. Horas después, salí de la estación de policía. Un coche patrulla me dejó en la puerta de mi casa. Volver al barrio en un coche de policía era una declaración. Las miradas de los vecinos se posaron en mí, llenas de curiosidad, de sorpresa, de juicio. Pero ya no me importaba. Había hablado. Doña Carmen me esperaba en la puerta, con sus ojos llenos de preguntas. Le di una pequeña sonrisa, un gesto de alivio. Ya no estoy sola, Carmen, le dije. Esa noche, al acostarme, el goteo del techo seguía ahí, pero por primera vez, no me molestó. Sentía un calor inusual en mi pecho. Había plantado la semilla de la justicia, y ahora solo quedaba esperar a que creciera. El miedo no había desaparecido por completo, pero la rabia, la determinación, el haber alzado mi voz, me daban una fuerza que nunca antes había conocido. El aire del barrio se sentía diferente. Las miradas, antes furtivas, ahora se posaban en mí con una mezcla de curiosidad y juicio. Sabía que la noticia se había corrido como pólvora, una historia más para añadir a los chismorreos en las puertas y patios. Algunos susurraban, Merin se deshonró, mientras otros, quizás con un ápice de admiración, murmuraban, bravo por ella. Me volví la comidilla, la mujer que había roto el silencio, la que se atrevió a desafiar el orden establecido. Pero en medio de ese torbellino de opiniones, la voz de doña Carmen fue mi ancla. Hiciste lo correcto, Marisol, me dijo con firmeza, su mano apretando la mía. El día después de mi denuncia, la vida en casa recuperó una extraña normalidad. Diego, ajeno al drama que se cocinaba a nuestro alrededor, seguía pidiendo su leche y sus galletas por la mañana. Lo llevé a la escuela, sintiendo su pequeña mano en la mía, una conexión vital que me recordaba por qué había hecho todo esto. Aún seguía yendo a limpiar, no a la casa del señor Ricardo, por supuesto, pero a otras viviendas. El dinero seguía siendo una necesidad apremiante, y las manchas de humedad en el techo de nuestra casa seguían siendo un recordatorio constante de nuestra precaria situación. Sin embargo, algo había cambiado dentro de mí. Cada pasada de mopa, cada rincón limpiado, ahora tenía un propósito diferente. Ya no era solo una esclava de la lejía, era una mujer con una voz, con una prueba guardada en lo más profundo de mi ser. Las semanas que siguieron fueron un desfile de trámites, de visitas a la comisaría, de encuentros con abogados. Mi grabación, ese susurro inmundo,
se convirtió en el eje de todo. Tuve que revivir una y otra vez cada detalle de lo ocurrido, cada palabra, cada sensación. Era como arrancar una herida recién cerrada, una y otra vez. Pero cada vez que mi voz temblaba al recordar, pensaba en Diego, en su futuro, y encontraba la fuerza para seguir adelante. El joven policía, cuyo nombre había aprendido finalmente, se llamaba Antonio. Él me guiaba con una paciencia y una empatía que nunca habría esperado. Sus ojos, a diferencia de los del señor Ricardo, no juzgaban, sino que escuchaban. Un día, recibí la noticia: el señor Ricardo había sido detenido. La noticia, aunque esperada, me sacudió. No sentí una euforia desmedida, sino una mezcla de alivio y una extraña tristeza. La tristeza por la injusticia, por el dolor que había soportado, y la esperanza de que mi acto pudiera servir para que otras mujeres no tuvieran que pasar por lo mismo. El día del juicio llegó. Me vestí con mi mejor ropa, un sencillo vestido oscuro que doña Carmen me había prestado, y unos zapatos bajos que apenas hacían ruido. Quería que mi apariencia fuera sobria, que mi voz fuera la que resonara en la sala. El señor Ricardo estaba allí, sentado frente a mí, su rostro pálido y demacrado. Me miró por un instante, y vi en sus ojos una mezcla de ira y vergüenza. Su abogado habló, tratando de desvirtuar mi testimonio, de pintar una imagen de mí como una mujer mentirosa y calculadora. Pero yo permanecí firme. Mi voz, esa voz que había estado silenciada por años, ahora se alzaba clara y fuerte en la sala del tribunal. La grabación fue reproducida. Los susurros lascivos del señor Ricardo, mi voz temblorosa pidiendo que se detuviera, el sonido de la pipa rompiéndose. La sala quedó en un silencio sepulcral. Las miradas de todos se clavaron en él, en el hombre que había abusado de su poder, de su posición. Sentí una punzada de triunfo, pero también una profunda tristeza por la humillación que él mismo se había infligido. El veredicto llegó pronto: culpable. Las palabras resonaron en la sala, un eco de justicia que me llenó el pecho. No pude evitar que las lágrimas rodaran por mis mejillas, lágrimas de alivio, de rabia contenida, de una libertad recién encontrada. El señor Ricardo fue sentenciado a una pena de cárcel. Al salir del tribunal, el aire de la calle se sentía más puro, más limpio. Los periodistas me esperaban, ávidos de una declaración. Doña Carmen me tomó de la mano, su presencia tranquilizadora. Solo quiero decir, empecé, mi voz clara y firme, que ninguna mujer debería tener miedo de alzar la voz. Ninguna mujer debería tener que soportar el abuso. No están solas. Volví a casa con Diego. Lo abracé con fuerza, sintiendo el latido de su pequeño corazón contra el mío. Le conté, de forma sencilla, que el hombre malo ya no nos haría daño. Sus ojos se iluminaron, y me dio un beso en la mejilla. Esa noche, al acostarme, el goteo del techo seguía ahí, pero por primera vez, no sentía el peso de la desesperación. Sentía la calidez de la esperanza, de un futuro donde mi voz, mi huella, pudiera inspirar a otras. El tiempo, ese implacable compañero, siguió su curso en el barrio. Las tejas seguían oxidadas, las paredes aún rezumaban humedad, y el eco de las vidas amontonadas seguía siendo el mismo. Pero para mí, Marisol, el mundo había adquirido un nuevo matiz. El viejo olor a lejía, aunque a veces aún se aferraba a mis manos, ya no me definía. Ahora tenía una voz, un rastro, una chispa que, esperaba, encendería fuegos en otras almas silenciadas. La condena del señor Ricardo no fue una varita mágica que borró de un plumazo todas mis penurias. La vida seguía siendo una lucha diaria. Diego continuaba pidiendo su vaso de leche cada mañana, y yo seguía limpiando 3 puertas y 5 tramos de escaleras para que no faltara el pan en nuestra mesa. Las noches, sin embargo, ya no estaban pobladas por el eco de susurros repugnantes. Ahora, al cerrar los ojos, escuchaba el compás tranquilo de mi propia respiración, un ritmo que me recordaba que, por fin, era dueña de mi propio cuerpo y mi propia historia.
La gente del barrio siguió hablando. Algunos, con la misma crueldad de siempre, me señalaban como la deshonrada, la que había ventilado sus trapos sucios. Otros, en cambio, me veían con un respeto que antes me era ajeno. Mujeres con miradas cansadas se acercaban a mí en el mercado o en la puerta de la panadería, susurrándome palabras de agradecimiento, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que había abierto una puerta, que mi voz había resonado en las profundidades de sus propios silencios. Doña Carmen se convirtió en mi sombra, mi cómplice silenciosa. Seguía invitándome a tomar café, y en la calidez de su cocina, planeábamos pequeños proyectos para el barrio, iniciativas para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Hablamos de crear un espacio seguro, un refugio donde las voces silenciadas pudieran encontrar eco. Era un sueño ambicioso para nuestro humilde barrio, pero la esperanza, una vez encendida, era difícil de apagar. Un día, mientras limpiaba la casa de una nueva empleadora, una mujer de modales amables y ojos comprensivos, sentí un escalofrío al ver una fotografía en su escritorio. Era una imagen antigua, descolorida por el tiempo, de una joven con un vestido de encaje y una sonrisa triste. Sus ojos, profundos y melancólicos, me resultaron extrañamente familiares. La curiosidad me picó, pero el respeto me impidió preguntar. La vida de los demás, me había enseñado el barrio, era un laberinto con sus propios secretos. Al caer la tarde, regresé a casa. Diego me esperaba con una sonrisa radiante, un dibujo en la mano. Era yo, con mi vestido de flores, y a mi lado, un sol brillante. Lo abracé con fuerza, sintiendo la inocencia de su abrazo. Esa noche, mientras el murmullo del barrio se filtraba por la ventana, me senté junto a Diego, que ya dormía plácidamente. Saqué mi viejo teléfono, ese que había sido mi prisión y mi liberación. Lo acaricié con la punta de los dedos, pensando en la voz que había grabado, en el poder que me había dado. La vida en el barrio, aunque seguía siendo dura, tenía un nuevo horizonte. Las risas de los niños, el aroma a café por las mañanas, las manos tendidas de doña Carmen. Ya no era la mujer que se tragaba su dolor. Era Marisol, la que había alzado la voz, la que había encendido una chispa. Una noche, mientras Diego dormía, mis ojos se posaron de nuevo en el techo, en las manchas de humedad que tanto me habían atormentado. Pero esta vez, no vi desesperación, sino los contornos de un mapa. Un mapa de un camino que aún no había terminado de recorrer. Mientras el sueño me envolvía, una imagen fugaz apareció en mi mente, la mujer de la fotografía en casa de mi nueva empleadora. Esos ojos tristes, tan parecidos a los míos. ¿Habría ella también librado su propia batalla en silencio? ¿Sería su historia un eco de la mía, un eslabón perdido en la cadena de voces silenciadas? La pregunta quedó suspendida en el aire, una invitación a un nuevo misterio.